Fue uno de los hechos o de las matanzas colectivas, de las más duras de esa época ocurrido en Medellín. El 23 de junio de 1990, a las 10 de la noche, las 10 pasadas, hombres armados y encapuchados ametrallaron en el suelo a 26 muchachos, la mayor parte de ellos de estratos altos, en la taberna Oporto o Bar Oporto, situado en la Loma de los Benedictinos, límites de Envigado y Medellín. Por cierto, ese día, repito, 23 de junio de 1990, Colombia había sido eliminada del Mundial Italia 90. Aquel lugar era como el barcito de moda, me dice uno de los sobrevivientes con quien hablé. Esa noche, poquito después de las 10, llegaron al Bar Oporto varios hombres armados en camionetas oscuras, ellos encapuchados y con armas que solo usan los organismos armados del Estado. Llegaron, separaron a los hombres de las mujeres. A ellas las reunieron en una especie de bohío donde cantaban artistas que invitaban allí. Y a los hombres los hicieron tender en una grama que había, entrando a Oporto, y los fusilaron, ametrallados, acribillados. Eran 26. Solo los hombres. Esa noche murieron 15 ahí en el césped. 4 más cuando eran llevados o ya atendidos en centros asistenciales. Otros 8 heridos, 4 de ellos murieron días después y 3 sobrevivieron. Uno de ellos se llama Camilo Andrés Jaramillo Uribe. Camilo Andrés es experto en tanatopraxia, es el arte de arreglar los muertos, los cadáveres. Camilo Andrés cuenta aquella vivencia de una manera muy particular y cómo se salvó él de esto. Él estaba como los demás tendido ahí. Los dispararon y enseguida empezaron a rematarlos. Él cuenta que él sentía cómo les estaban disparando y después rematando. Y dice que oía un disparo y decía, ese me mató, no. Oía el segundo y decía, ese, el que viene me va a matar. Estoy vivo y voy a estar muerto en segundos. Pues él dice, es que a la larga uno no sabe describir lo que vivió, cómo piensa uno en esos instantes. Y él decía que estaba como de lado y con los ojos abiertos y pensaba que si lo cerraba, los tipos iban a pensar que estaba vivo y lo iban a rematar. De hecho, uno de ellos llegó y le pateó la cara le movió la cara con la bota, con el pie, y no, le pegó, le soltó otro disparo y dijo, no, este gordo hijo de tantas ya viajó, y se fueron, ¿cierto? Él dice que tenía los sesos de uno de ellos, de un vecino de él, en la cara y todo eso. El caso es que cuando se fueron y llegaron los organismos de socorro y encontraron que él estaba vivo, arrancaron con él rápidamente para un centro asistencial. 9 balazos le dieron a Camilo Andrés Jaramillo. El médico que lo atendió le dijo que una de las balas hizo el recorrido de una seta dentro de su cuerpo y que era como si la bala le desquitara los órganos importantes para no matarlo. Esta es la hora en que no se sabe quién hizo aquella matanza y por qué. Se decía que había sido Pablo Escobar. Pablo Escobar desmintió eso. O que habían sido agentes del Estado.
que habían tenido información de que allá estaba el hijo de Pablo Escobar y como no lo conocían, pues mataron a todo el mundo para que ahí cayera. O que algunos policías molestos, porque en esa época el cartel de Medellín mandaba matar policías y la sociedad poco reaccionaba frente a eso. Entonces se ignora por completo qué pasó y por qué, 26 años después. Ese es uno de los hechos más atroces y uno de los casos más, digamos, más ilustrativos de lo que ha sido la impunidad aquí en Colombia, en particular con aquella época del llamado narcoterrorismo. Una de las empleadas de Oporto me contó que cuando llegaron los hombres ellos creyeron que era Pablo Escobar y se alegraron, que porque Pablo Escobar les había ido allá 2 veces y les había dado propinas muy buenas, pero no, resultaron ser estos asesinos. Y que había visto al otro día en una de las paredes de afuera una frase que decía: los ricos también lloran.